Soy la doctora Mirla Vulcañavi Navarro, médico hematólogo del Hospital Almenara, y la tarde de hoy vamos a hablar esta teoría que es acerca del linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ok, gracias. Entonces, bueno, primero, recordando acerca de los linfocitos, recordemos que tenemos dos tipos de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B van a ser aquellos que nos van a ayudar a proteger al cuerpo de los gérmenes, ya que recordemos que los linfocitos B activados son los que van a producir los anticuerpos. Y por otro lado, los linfocitos T pueden destruir directamente a ciertas clases de células infectadas con virus o con hongos, por lo que estos tienen que ver con la parte de nuestro sistema inmunológico. Entonces, el sistema linfático va a ser aquella parte del sistema inmunológico que nos va a ayudar a combatir infecciones y otras enfermedades, que va a estar compuesto por tejido linfático, que está constituido por ganglios linfáticos y los órganos relacionados, la linfa, que va a ser un líquido claro que se desplaza a través del sistema linfático, y los vasos linfáticos, que son pequeños conductos por los cuales se desplaza la linfa. Entonces, ¿cómo definimos una adenopatía? De acuerdo al tamaño, vamos a definir una adenopatía como aquel ganglio linfático que tenga un diámetro mayor a 1 centímetro, a excepción de los ganglios a nivel inguinal, donde vamos a considerar patológicos con un diámetro mayor a 1,5 centímetros, y los epitrocleares con un diámetro mayor a 0,5 centímetros de diámetro. Entonces, ¿por qué es que se puede presentar en una persona una adenopatía? Puede ser por una proliferación de células inmunológicamente activas, sean estos linfocitos y macrófagos, como una respuesta a un antígeno. En segundo lugar, puede deberse a una transformación neoplásica de estas células linfáticas, o también puede ser por una infiltración de los ganglios linfáticos por una sustancia o célula extraña, que sea una neoplasia o una infección de fondo. Entonces, los linfomas lo vamos a definir como un grupo heterogéneo de neoplasias malignas en las que va a haber una proliferación de células del sistema linfoide, ya sean estos linfocitos B, T o NK, y que se pueden localizar en forma nodal o extranodal. Generalmente van a formar una masa tumoral que se puede inclusive extender a otros órganos como el vaso, el hígado o la médula ósea. Entonces, dentro de los tipos de linfoma, el más común va a ser el linfoma no Hodgkin, que representa aproximadamente un 62%, y el linfoma de Hodgkin va a representar aproximadamente un 8,2%. Y dentro del linfoma no Hodgkin, el más común va a ser el linfoma difuso de células grandes B, seguido por el linfoma folicular. Entonces ahora vamos a hablar de los linfomas de Hodgkin. Estas van a ser neoplasias monoclonales de las células B que se van a caracterizar porque en la histopatología vamos a encontrar la presencia de células anormales gigantes llamadas células de Rett-Steinberg. En el linfoma de Hodgkin se ha encontrado una mayor incidencia de hasta más de 4 veces en pacientes que hayan tenido un antecedente de una monocosis infecciosa por virus de Epstein-Barr. El linfoma de Hodgkin suele tener una distribución bimodal entre la segunda y tercera década de vida, y luego entre los 50 y 65 años de edad, y representa aproximadamente el 1% de todas las malignidades y hasta un 10% dentro de los linfomas. Respecto al cuadro clínico, vamos a encontrar la presencia de síntomas B en un 20 a 40% de casos. También puede presentarse prurito, puede venir también acompañado de trastornos de la inmunidad, lo que le va a hacer más propenso a los pacientes a presentar cuadros de infecciones. Y la forma de presentación más frecuente es la aparición de las adenopatías, las cuales son no dolorosas, que habitualmente tienen un crecimiento lento a nivel cervical, bajo o supraclavicular. Entonces, en la enfermedad de Hodgkin
usualmente va a afectar ganglios linfáticos, en rara vez suele tener una afectación extralinfática y lo más frecuente, como les mencionaba, son las adenopatías no dolorosas y que generalmente se encuentran a nivel cervical y se puede presentar dolor en adenopatías con la ingesta de alcohol, pero de todas maneras es infrecuente, supuestamente hasta menos del 10% de casos. Además, también podríamos encontrar una linfadenopatía mediastinal y también podría cursar a estos pacientes con cuadros de síndrome obstructivo de vena cava superior. Respecto a la hepatosplenomegalia, es infrecuente. Se puede encontrar hiperesplenismo o anemia hemolítica autoinmune. Es infrecuente que haya compresión nerviosa extradural o infiltración a meninges. Y respecto al examen físico, lo que más vamos a encontrar son las enopatías en región cervical y supraclavicular, aproximadamente de un 60-80% al diagnóstico. Adenopatías en región axilar de un 10 a 20% y en región inguinal de un 6 a 12%. La esplenomegalia podríamos encontrarla hasta en un 30% de casos. La hepatomegalia es infrecuente. Pueden cursar también con palidez, con los pacientes que presentan anemia. Y bueno, la hipercalcemia también es muy infrecuente, ¿no? Menos del 1%. En la histopatología, casi vamos a encontrar como característica la presencia de estas células multinucleadas, llamadas células de Rett-Steinberg. Y estas se van a encontrar en un infiltrado de linfocitos, macrófagos, granulocitos y eosinófilos. Y estas células de Rett-Steinberg pues son clonas de origen B, presentadoras de antígeno, las cuales son las que secretan citoquinas, que serían las responsables, ¿no? De los síntomas B en esta enfermedad, ¿no? En el linfoma de Hodgkin. Esta es la clasificación de la OMS de los linfomas de Hodgkin. Vamos a encontrar acá, según la OMS del 2022, el linfoma de Hodgkin clásico y el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular, siendo el más común el linfoma de Hodgkin clásico y dentro de este 4 subtipos. Vamos a hablar un poquito acerca del linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular. Este es el centro germinal, suele ser localizado, indolente, mientras que el linfoma de Hodgkin clásico, que va a representar hasta un 95% de casos, podemos encontrarlo en cualquier estadio de presentación, suele ser agresivo. Y respecto a lo que es la asociación con virus de Epstein-Barr, el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular no se asocia a infección por virus de Epstein-Barr, mientras que el linfoma de Hodgkin clásico se va a asociar hasta un 40-70% de casos. Ya, entonces, bueno, respecto al linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular, como les mencionaba, un 5% de los linfomas de Hodgkin suele tener un predominio en los varones de 30 a 50 años y van a tener esta inmunohistoquímica que va a ser positivo para CD20 y CD79A, que son marcadores de células B, y van a ser negativos para CD15 y CD30. Entonces, estos, como veríamos en inmunohistoquímica, positivos para CD20, para BCL6 y para EMA, eso en el linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular. Y en el linfoma de Hodgkin clásico, que es el 95% de los linfomas de Hodgkin, van a ser más bien, suelen ser negativos para CD20 y CD79A, y más bien van a ser positivos para CD30 y CD15, y además también van a ser positivos para la atención de virus de Epstein-Barr en un 40-70% de casos. Entonces, como veríamos, positividad para CD15, para CD30 y para virus de Epstein-Barr. Aquí vamos a encontrar los 4 subtipos. El primero, el de esclerosis nodular, es el más común, que es más frecuente en mujeres. Las células de Rett-Steinberg típicas son poco frecuentes. Pueden tener también afectación a nivel de mediastino. Representan hasta un 74% del linfoma de Hodgkin clásico y suelen tener buen pronóstico.
De ahí tenemos al linfoma de Hodgkin de celularidad mixta, que sería el segundo en orden de frecuencia, hasta un 20% de casos. Aquí se suele presentar una afectación ganglionar difusa. Como ven en la imagen de la derecha, esto es lo que veríamos, la infiltración a nivel del ganglio, que va a ser una infiltración heterogénea, ¿no? Va a tener linfocitos, células plasmáticas, histocitos, eosinófilos. Este es el más frecuente asociado al virus de Epstein-Barr. Puede tener presentación localizada o diseminada. Esto es como veríamos aquí la célula de Red Stenberg, con la presencia, ¿no?, de los ojos de búho, que es la célula binucleada, bilobulada, simétrica. Este es el tercer subtipo, que es el de predominio linfocítico, que como ven el infiltrado se ve en al lado derecho toda la presencia de los linfocitos maduros o histocitos. Como ven ya ha deformado, ¿no?, toda la estructura del ganglio linfático. Este es frecuente en hombres de 35 a 50 años. Se suele diagnosticar en estadios tempranos, estadio 1 y 2, por lo que tiene un mejor pronóstico. Y luego ya tenemos al cuarto subtipo, que es el linfoma de Hodgkin clásico de depresión linfocitaria, que representa el 1% de casos. Se suele encontrar en estadios avanzados al diagnóstico, suele ser positivo para virus de Epstein-Barr y es el de peor pronóstico. Bueno, respecto a lo que es el diagnóstico, si bien el diagnóstico de certeza, de confirmación, nos va a dar la biopsia de la lesión, en este caso la biopsia del ganglio linfático, que tiene una biopsia excisional. El segundo paso es realizar un correcto estadiaje para poder definir el tratamiento y la intensidad, ¿no?, de ese tratamiento que va a recibir nuestro paciente. Entonces, bueno, este es el estadiaje. Vamos a tener la clasificación de Ann Arbor, que va a tener un estadio 1, 2, 3 y 4. 1 es cuando vamos a tener la afectación de una sola cadena ganglionar. El estadio 2 es cuando tenemos la afectación de dos o más cadenas ganglionares a un mismo lado del diafragma. El estadio 3, cuando va a haber la afectación ganglionar a ambos lados del diafragma. Y el estadio 4, cuando tenemos una afectación ya extranodal, que de repente puede afectar hígado o médula ósea. Y además de esto, también tenemos que tener en cuenta el sufijo de la letra A o letra B, que nos va a indicar la ausencia o presencia de los síntomas B. Y aquí haciéndoles recordar, ¿no?, que los síntomas B va a ser la pérdida de peso inexplicable de más de 10% en los últimos 6 meses. De ahí la fiebre mayor a 38 grados centígrados sin una causa explicable, que es una fiebre persistente, y la sudoración nocturna profusa. Bueno, de acuerdo a los estadios tempranos, que serían el estadio de Ann Arbor 1 y 2, va a haber una clasificación de riesgo favorable y desfavorable de acuerdo a la presencia de factores de riesgo. Entonces, van a ser de riesgo desfavorable, según la NCCN, aquellos que van a tener una masa mediastínica mayor a 1/3 o mayor a 10 centímetros, que tengan una velocidad de sedimentación globular mayor a 50 o la presencia de cualquier síntoma B, o que tengan más de 3 áreas nodales afectadas o más de una lesión extranodal. Y en el caso de los estadios avanzados, que aquí tenemos a los estadios 3 y 4, los factores de riesgo serían que el paciente sea de sexo masculino, una edad mayor a 45 años, una hemoglobina menos de 10,5 gramos por decilitro, paciente con leucocitosis, con más de 15.000 leucocitos, o linfocitopenia con menos de 600 linfocitos, o una albúmina menor de 40 gramos por litro. Bueno, respecto del tratamiento, el linfoma de Hodgkin son los que tienen mayor tasa de curación, de hasta un 80%, y estos serían los tratamientos que daríamos de primera línea, como es el esquema de quimioterapia del ABVD.
que son combinaciones, ¿no? De quimioterapias, en este caso sería la adriamicina, la bleomicina, la vinblastina y la dacarbazina, y que se puede asociar o no a radioterapia, y de aquí justamente es que se evalúa, ¿no? La respuesta al tratamiento, y en el caso de no tener respuesta o que al inicio haya respondido y luego haya recaído, que ha regresado la enfermedad, ya usaríamos tratamientos de segunda línea, donde son quimioterapias más intensas, como por ejemplo el esquema ICE o el esquema ESHAP, que son otras combinaciones de quimioterápicos, y esto con el objetivo de que el paciente vaya a un trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no? En este caso un trasplante autólogo. Entonces, en los estadios tempranos, que serían el estadio 1 y 2, la opción de tratamiento es el esquema ABVD por 2 ciclos más radioterapia. Mientras que en los estadios avanzados, en los estadios 3 y 4, el esquema BBD se daría de 6 a 8 ciclos, con esto logrando una supervivencia libre de progresión a 5 años de un 60 a 75% de casos. Y en este grupo, los estadios avanzados, se encontró que hasta la mitad de hasta la mitad de los pacientes pueden recaer, por lo que se van a utilizar las quimioterapias de rescate. Y aquí también hacerles mención de este tratamiento con el brentuximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD30, que está aprobado su uso en los pacientes con linfoma de Hodgkin que hayan tenido una recaída después de un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, o en aquellos pacientes con linfomas de Hodgkin que persistan con la enfermedad luego de 2 líneas de tratamiento, ¿no? Audicionando el uso del brentuximab, se ha encontrado una tasa de respuesta de hasta un 75% de casos. Bueno, entonces ahora hablaremos acerca del linfoma no Hodgkin. Primero recordando que este va a ser el linfoma más frecuente. Aquí se trata de enfermedades clonales que pueden ser de linfocitos B, T o células NK. Va a ser más frecuente en adultos, en niños, y su incidencia se incrementa con la edad, teniendo un diagnóstico promedio entre los 45 a 55 años. En los adultos, el predominio suele ser de afectación nodal y en niños suelen tener predominio de afectación extranodal. Estos son los subtipos de linfomas no Hodgkin más frecuentes. Como ven allí en la gráfica, el más frecuente es el linfoma difuso de células grandes B y en segundo lugar el linfoma folicular. Y dentro de estos linfomas no Hodgkin lo podemos subclasificar por el tipo de célula clonal, que en este caso los de células B, tenemos al linfoma difuso de células grandes B, al linfoma folicular, al linfoma de células del manto, de la zona marginal, al linfoma Burkitt, a la tricoleucemia, a la leucemia linfocítica crónica. Y dentro de los de células T tendríamos al linfoma T periférico, anaplásico y a la micosis fungoide. Y dentro de este grupo de los linfomas no Hodgkin también podemos clasificarlos como de bajo grado o alto grado, de acuerdo a su clínica. Los de bajo grado suelen tener un crecimiento lento, en algunos casos pueden ser asintomáticos o indolentes, y aquí podemos encontrar al linfoma folicular, a la leucemia linfocítica crónica, al linfoma MAL o a la tricoleucemia. Y en los de alto grado son los que tienen una presentación agresiva, que requieren de un tratamiento inmediato. Y aquí encontraríamos al linfoma difuso de células grandes B, al linfoma del manto, al linfoma Burkitt y al linfoma T periférico y anaplásico. Bueno, esta es la clasificación de los linfomas no Hodgkin según la OMS. Han habido, bueno, algunas variaciones a través de los años. Lo último es que tenemos clasificación del 2022. Y bueno, aquí, ¿no? Encontramos, por ejemplo, a la leucemia linfocítica crónica, también ya divide, ¿no? Como un subtipo a la linfocitosis monoclonal B, a los linfomas de la zona marginal, a lo que son los linfomas foliculares, a los linfomas de células del manto.
y a los linfomas difusos de células grandes B. Y acá, bueno, ¿no? También incluye a lo que son los linfomas asociados al herpes virus humano tipo 8. Y respecto a lo que son los linfomas no Hodgkin, la etiología va a ser desconocida en la mayoría de casos, pero también van a haber algunos casos donde se asocia con algunos agentes infecciosos, como por ejemplo el virus de Epstein-Barr, que se asocia al linfoma no Hodgkin de Burkitt africano, al linfoma nasal de células TNK, el HTLV1 se asocia a la leucemia linfoma de células T del adulto. Y respecto a las bacterias, el Helicobacter pylori es el que se asocia al linfoma mal gástrico y la clamidia al linfoma no Hodgkin mal de las glándulas lagrimales. También va a haber mayor riesgo de desarrollar el linfoma no Hodgkin en los pacientes que tienen alteraciones inmunitarias, como por ejemplo los de inmunodepresión, como en el caso de los pacientes con HIV, o en pacientes con enfermedades autoinmunes, como en pacientes con tiroiditis de Hashimoto. También se ha visto mayor riesgo en aquellos que hayan estado expuestos a agentes tóxicos, como pueden ser radiaciones ionizantes o pesticidas. Respecto a la clínica, también vamos a encontrar aquí a los síntomas B, con lo que es, ¿no? La fiebre mayor de 38 grados sin una causa aparente, el sudor nocturno profuso, la pérdida de peso de más de 10% en 6 meses sin una causa explicable. También podemos encontrar cansancio, anorexia, prurito, petequias y bueno, las adenopatías. En el examen físico, en los linfomas de bajo grado, podríamos encontrar enopatía periférica, hepato y esplenomegalia. Y en los linfomas de mediano y alto grado, la esplenomegalia va a ser más marcada, las linfadepatías también, e inclusive podemos encontrar grandes masas abdominales o lesiones también en piel, ¿no? Sobre todo en los linfomas de estirpe T. Respecto a las complicaciones, pues, se suelen asociar con citopenias, por ejemplo, con anemias, trombocitopenias o neutropenias, que serían secundarias a infiltración de la médula ósea por el linfoma. Pero también, por ejemplo, podríamos encontrarlos asociados a anemias hemolíticas autoinmunes. Además, también pueden el paciente presentar sangrados por la trombocitopenia o la presencia de infecciones secundarias a neutropenias. Inclusive en algunos casos, cuando ha habido también infiltración en pericárdico, podríamos o encontrar también arritmias o de repente problemas cardíacos, ¿no? Por esa infiltración. Este es un cuadro comparativo acerca del linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Bueno, aquí mencionándoles, ¿no? Que el linfoma de Hodgkin va a suele afectar a una sola cadena ganglionar en la mayoría de casos, mientras que el linfoma no Hodgkin suele afectar suele tener una afectación de anopatías múltiples. Luego, en el linfoma de Hodgkin, cuando se empieza a diseminar, sigue en un orden contiguo, mientras que en el linfoma no Hodgkin la diseminación es no contigua. En el linfoma de Hodgkin es raro el compromiso extranodal, mientras que en el linfoma no Hodgkin es común la infiltración extranodal. Y respecto a la edad, el linfoma de Hodgkin suele presentarse en pacientes jóvenes, mientras que en los linfomas no Hodgkin suele ser común en la quinta década de vida y en mayores de 60 años. Respecto al diagnóstico, como en todos los linfomas, es necesario realizar la biopsia del tejido ganglionar, o en este caso también el linfoma no Hodgkin también puede ser tejido extraganglionar, por ejemplo, cuando hay afectación del vaso o de repente de la médula ósea, por lo que es necesario hacer una biopsia y se procede a realizar la inmunohistoquímica, que es la que al final nos va a dar el diagnóstico, ¿no? Con nombre y apellido del linfoma del paciente, en este caso el linfoma no Hodgkin. Estas, por ejemplo, algunos ejemplos de inmunohistoquímica.
En el caso del linfoma folicular, va a marcar CD10 positivo, CD20 positivo, CD79A positivo, mientras que el linfoma difuso de células grandes B eh, suele ser CD20 positivo, CD79A positivo, BCL6 positivo, y el linfoma de células del manto es el que tiene marcación positiva para ciclina D1, que es lo que lo va a diferenciar de los otros. E inclusive también van a haber algunas alteraciones genéticas que se asocian con cada uno de los linfomas. En el caso del linfoma folicular, se suele encontrar la translocación de los cromosomas 14 y 18. En el linfoma de células del manto, la translocación 11-14. Y en el linfoma MAL, la translocación 1-14. Bueno, aquí también vamos a hacer, luego del diagnóstico, el estadiaje. Un estadio también 1, 2, 3, 4 y la presencia o ausencia de los síntomas B. Y aquí vamos a tener en los linfomas no Hodgkin este score, que es el IPI, que aquí va a tener en cuenta la edad del paciente, con una edad mayor de 60 años, el estadio Arbor de 3 o 4, la afectación extranodal, la elevación de la deshidrogenasa láctica y el ECOG del paciente, con un ECOG más de 2 a más. Recordando, ¿no? Que el ECOG de 2 a más es paciente que es ambulatorio, que es capaz de sus autocuidados, pero que es incapaz para trabajar y que se mantiene levantado más del 50% del tiempo que está despierto. Entonces, según esta puntuación, si el paciente tiene de 0 a 1 puntos, va a ser de riesgo bajo; si tiene 2 puntos, de riesgo intermedio bajo; si tiene 3 puntos, de riesgo intermedio alto; y si tiene de 4 a 5 puntos, de riesgo alto. Entonces, esto nos va a orientar acerca de la sobrevida de nuestro paciente y de la tasa de respuesta. Por ejemplo, ¿no? Un paciente con un riesgo por IPI bajo va a tener una sobrevida de 5 años de un 73% y una tasa de respuesta de hasta un 87%, mientras que aquel paciente clasificado con un IPI de alto riesgo va a tener una sobrevida global a 5 años de 26% y una tasa de respuesta completa de un 44%, de hasta un 44%. Bueno, de ahí también este IPI se puede ajustar a la edad, teniendo en cuenta, ¿no? La afectación, en este caso, de la sobrevida y la sobrevida libre de recaída y la sobrevida general. Y un poquito vamos a hablar acerca de los linfomas no Hodgkin más importantes. Aquí tenemos el linfoma difuso de células grandes B, que, como les decía, es el más común dentro de los linfomas no Hodgkin. Representa más o menos de un 30 a 50% de casos. La forma diseminada es la presentación más común, llegando hasta un 75% al diagnóstico en forma diseminada y solo hasta un 25% en forma localizada. El diagnóstico se da por una biopsia escisional, ya sea de la infiltración del tejido ganglionar, o sea, del ganglio linfático, o del tejido extraganglionar, ¿no? Que haya sido afectado, ya sea esto, por ejemplo, el hígado, o la médula ósea o el vaso, o inclusive también estómago, ¿no? En caso de linfoma, de otros tipos de linfomas que afectan, ¿no? Otras zonas. Entonces, aquí la inmunohistoquímica mínima que se realiza es el CD20, CD45 y el BCL6. Y bueno, acá recordando, ¿no? De que se va a valorar el riesgo de acuerdo al score del IPI para empezar el tratamiento en estos pacientes. Esto es como veríamos en inmunohistoquímica la presencia de estos linfocitos. La primera línea de tratamiento en el linfoma difuso de células grandes B es el R-CHOP. Y en el caso de que haya infiltración de este vaso central,
también se da en este tipo de linfoma lo que es quimioterapia intratecal, donde se asocia metrotexato, citarabina y dexametasona. Y además, según el estadio clínico y la presencia de una tumoración voluminosa, ¿no? Que mida más de 10 centímetros, va a ir variando los ciclos de quimioterapia. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el estadio clínico 1 y 2, que no tenga un tumor voluminoso, vamos a dar el esquema del R-CHOP, que es las siglas para el R de rituximab, el CHOP es de la ciclofosfamida, adriamicina, la prednisona, por 6 ciclos. Y en el estadio clínico 1 y 2 con tumor voluminoso, a esta quimioterapia se va a asociar la radioterapia. En los estadios clínicos 3 y 4 con tumor no voluminoso, daríamos el R-CHOP por 8 ciclos. Y en los que tengan un tumor voluminoso, se asocia la radioterapia. Y luego se va a evaluar la respuesta con un control de imágenes, que bueno, podría ser una tomografía contrastada o un examen de un PET-CT para ver la respuesta luego ya del tratamiento. Este es el otro linfoma no Hodgkin, que es el linfoma folicular, que es una neoplasia de células B del centro germinal, que que suelen ser de bajo grado de agresividad. Va a representar el 20% de todos los linfomas no Hodgkin. Afectan predominantemente a adultos entre los 60 y 70 años y suelen tener un predominio nodal. Y en el caso de que la enfermedad está en estadios clínicos avanzados, van a tener una infiltración de la médula ósea en un 40-70% de casos. En el diagnóstico, bueno, ¿no? Se puede subdividir dentro del linfoma folicular según el número de centroblastos, que esto, bueno, nos va a dar el dato el anatomopatólogo, donde se divide, ¿no? Como grado 1 a 2 con menos de 15 centroblastos y grado 3 con más de 15 centroblastos, considerando al linfoma folicular del grado 3B como un linfoma agresivo, ¿no? Dentro de este grupo de linfoma folicular. Entonces, esto es como veríamos en la anatomía patológica, la presencia de estos linfocitos. Y bueno, pero, también, ¿no? Se complementa eso con la inmunohistoquímica para poder decir que es un linfoma folicular. Y en este caso, el tratamiento va a ser para aquellos pacientes que cumplan con uno de estos criterios, ya que recordemos que la mayoría de linfomas foliculares suelen ser, ¿no? De bajo grado. Entonces, se va a tratar a aquellos que tengan una masa nodal o extranodal mayor de 5 centímetros, aquellos que presenten síntomas B, o los que tengan una deshidrogenasa láctica o una beta 2 microglobulina elevada, a los que tengan afectación de al menos 3 áreas ganglionares, a los que tengan esplenomegalia o que tengan derrame pleural o ascitis. En este caso, la línea de tratamiento que se da es el RCOP, que acá como ven también incluye, ¿no? El uso del rituximab. Y en los estadios clínicos 1 y 2 se tiene que valorar, como lo vuelvo a decir, linfoma folicular suele ser de bajo grado. En algunos casos se puede solo observar o valorar un uso de radioterapia de baja intensidad. En los estadios 1 y 2 con un tumor voluminoso, o en el caso como les menciono aquí en el lado izquierdo, que ya tengan la presencia de síntomas B, si se utiliza ya la quimioterapia del RCO por 6 ciclos y se asociaría aquí la radioterapia en la zona del tumor voluminoso. Y en los estadios clínicos 3 y 4 daríamos también el esquema de quimioterapia de 6 a 8 ciclos. Y en los que tengan el tumor voluminoso se asocia esto a una radioterapia. O acá hay otra alternativa, ¿no? Que podríamos dar que es el R-CHOP, como parecido a lo que es el linfoma difuso de células grandes B. Y bueno, este es otro tipo de linfoma no Hodgkin, que es el linfoma de Burkitt,
que justo les menciono porque es de alta agresividad. Es un linfoma de células B de crecimiento rápido que se suele presentar con infiltración extranodal o inclusive como una leucemia aguda. Aquí solemos encontrar la traslocación de los cromosomas 8 y 14 y van a poder presentar tres variantes clínicas. Uno que es la esporádica, que suele ser la más frecuente, la endémica, que predomina en África ecuatorial, y la asociada a inmunodeficiencia en pacientes con infección por HIV. Esto es como veríamos en el linfoma de Burkitt. Como ven, son estos linfocitos con la presencia de las vacuolas en el citoplasma. Y respecto a la presentación, suelen ser, como les digo, de crecimiento rápido. Como ven en la imagen de la derecha, la suelen presentar, ¿no? La afectación con masas voluminosas. Y en la inmunohistoquímica debe incluir marcadores de células B, BCL6, el KI67, que es más que nada para ver la proliferación celular, que se suele encontrar con su expresión mayor al 90%, y esto también se complementa, ¿no? Con los estudios citogenéticos y moleculares, y en ellos requieren, bueno, un tratamiento intensivo, que suelen ser quimioterapias intensas, que es este esquema que está ahí, que dice el R-Iprasibat, que igual se asocia con rituximab porque tiene positivo para marcador del linfocito B y se suele dar en todos los estadios clínicos, desde el estadio 1 a 4, este esquema de R-Persibab hasta por 4 ciclos. Inclusive, ¿no? Como les mencionaba, también se pueden hacer forma de leucemia aguda, por eso justamente es la importancia de este tipo de linfoma, de que tenga un manejo y tratamiento pronto. Entonces, en ellos, la vigilancia, después de haber alcanzado la respuesta completa, se realiza cada 3 meses en el primer año y luego cada 6 meses por 3 años y luego anualmente. Bueno, y aquí hacerles mención acerca de rituximab. Como han visto en los linfomas no Hodgkin, se suele asociar en todos los esquemas, sobre todo de los más comunes, el uso de rituximab. Ya creemos que este es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que ha producido una mejor respuesta en los pacientes con linfomas de células B que se combina con quimioterapia o inclusive en algunos pacientes que de repente tengan varias comorbilidades o sean pacientes que tal vez no sean en el inicio, ¿no? Susceptibles o que puedan recibir al inicio una quimioterapia intensa. Se puede utilizar al inicio solo el rituximab hasta que el paciente un poco se estabilice y luego ya se asocia, ¿no? La quimioterapia combinada. Bueno, hasta ahí era lo que les traía acerca de linfomas, de Hodgkin y no Hodgkin. Tal vez alguna pregunta o consulta que tengan.